Hola Sebastián, me gustaría empezar la entrevista preguntándote qué es lo que te llevó a trabajar a ser un historiador del mundo hispano. Bueno, creo que empezó en el cole, me apasionó la guerra civil y luego fue por la solidaridad con la oposición antifranquista, ¿no?, durante los años 60, 70, y luego también solidaridad con la oposición a las dictaduras en América Latina. Yo creo que fue sobre todo por razones, digamos, políticas, ideológicas. Una de las cosas que me llamó la atención cuando estuve mirando tu bibliografía es que normalmente has trabajado sobre temas dedicados a España y sin embargo me encontré con el libro que es el de Castro, Perfiles en el Poder. ¿Qué te llevó a escribir sobre Castro? Bueno, yo había vivido 4 años en México, en Centroamérica en total, y me interesaba mucho la política del Caribe, pero también de América Central, Latinoamérica en su conjunto, y había empezado, hice el máster sobre estudios latinoamericanos, y empecé un doctorado sobre el papel del intelectual en la Revolución Cubana. Por razones, pues, de todo tipo, cuando volví a hacer estudios doctorales, pues me interesaba mucho la situación en España, sobre todo las repercusiones de la transición a la democracia. Entonces, pero nunca he perdido ese interés por Cuba, sobre todo. ¿Qué es, digamos, cuando empezaste el trabajo sobre el libro, qué dificultades encontraste a la hora de tratar un personaje que es tan complejo, tan conocido, sobre el que se ha escrito tanto? Bueno, las dificultades, primero es que, vamos a ver, la literatura sobre Castro sigue bastante polarizada entre esa solidaridad incondicional y esa satanización de Castro como figura autoritaria, como dictador, etcétera, etcétera. Entonces, lo que hacía falta en la literatura, cuando empecé a estudiarlo, era un estudio más equilibrado que intentara, pues, entender la complejidad del castrismo. Es complejo en parte porque no, es muy difícil de catalogar, es muy difícil definir, ¿no?, de forma neta. Porque el castrismo es, por un lado, el progresismo, por un lado es el autoritarismo, por otro lado es Castro mismo, es populista y es socialista. ¿Cómo se combinan estas cosas? Esto es una de las primeras preguntas que me hice. Y esta bibliografía es más bien una bibliografía política que una bibliografía de vida personal, digamos. Si puedes explicar un poco cuál fue el papel de Castro en la Revolución del 59. Bueno, sin él no se explica la Revolución del 59. Fue, digamos, por decirlo de una manera, el propietario de la revolución y sigue siéndolo. Esto es muy importante para el futuro. Un futuro sin Castro tiene que tomar esto en cuenta. Entonces, parece un poco extraño su voluntarismo de aquellos tiempos, en el 56, por ejemplo. El intentar derrocar a una dictadura militar apoyada por los Estados Unidos, y el hecho de que luego Cuba, pues, que Castro condujo Cuba en las aguas del comunismo, ¿no?, una cosa que era del todo imprevisible en aquellos años, sin entender el contexto en que tuvo lugar la Revolución Cubana, sin entender la historia de Cuba, no se entiende la revolución. Y en concreto, hay que entenderlo en base a lo que se llama la tradición de la cubanía rebelde, o sea, las tradiciones revolucionarias que han sido siempre presentes desde las luchas por la liberación anticolonial, la liberación nacional, y entonces se ve los paralelos. Por ejemplo,
Martí, en 1896, desembarcó con un puñado de hombres en el mismo sitio, más o menos, en el Oriente, que Castro 61 años después. Entonces, ya se entiende un poco, y no solo este contexto, sino el contexto latinoamericano y el contexto de los años 50-60, cuando se produjeron esas luchas anticoloniales, antiimperiales, ¿no? Y entonces esto ya no es una cosa tan extraña, tan excéntrica, sino algo que entra dentro de ciertas tradiciones. ¿Qué quería Castro para Cuba con esta revolución? ¿Qué buscaba él en digamos, en ese momento? Bueno, hay que entender esta revolución como una respuesta al imperialismo, al neocolonialismo, mejor dicho, de las élites de clase media de muchos países semidesarrollados, ¿no?, de aquel entonces, en África, en Asia, en América Latina también. ¿Qué es lo que buscaba? Bueno, por un lado la modernización bajo no un signo de democracia liberal o capitalismo liberal, sino la modernización bajo un signo socialista, ¿no? Entonces, no solo la modernización económica, sino cultural, social, con el desarrollo de igualdades, de asistencia universal, asistencia médica, educación, el combate contra el analfabetismo, etcétera, etcétera. Y entonces esos objetivos fueron siempre en la base de la revolución. No importa de qué lado ideológico se puso Castro. Si pudieras resumirnos brevemente, muy brevemente, ¿cuál ha sido el papel de Castro desde el 59 hasta ahora? ¿Cuál ha sido su papel en Cuba durante estos años? Hombre, resumir, sería mucho resumir, porque él ha estado al centro de la vida política y económica y cultural y de todo. Entonces, él pues intervino personalmente mucho, no solo, desde luego, con esta relación directa con el pueblo, ¿no?, con digamos, este lado populista de relacionarse con el pueblo y no a través de las instituciones. Claro que había instituciones, sí, no se lo puedo decir. Se creó las instituciones de la revolución, sobre todo en los años 70, ¿no? Yo creo que él, pues, sus frecuentes intervenciones han tenido, pues, resultados dispares, ¿no? El lado social, pues, digamos, muy positivos, en muchos sentidos. Del lado económico ha sido, a veces, ha dado lugar sus intervenciones, ¿no?, con nuevas tecnologías, etcétera, etcétera, a deficiencias estructurales, a desigualdades, a la falta de una cierta planificación, porque él quiso intervenir en todo durante todo el tiempo. ¿Tú crees que los objetivos de Castro en el 59 se reflejan en la Cuba de hoy? No, ni mucho menos. Se refleja hasta cierto punto en los logros sociales, o sea, la educación, la asistencia médica sobre todo, la eliminación de desigualdades, aunque en las condiciones del embargo estadounidense han surgido nuevas desigualdades, la liberación de la mujer, el acceso por parte de los negros, de la población negra, a derechos, a asistencia de todo tipo, ¿no? Esto sí ha sido un gran logro. Pero a nivel económico, el gran objetivo de la independencia económica de Cuba no se ha logrado. Se ha independizado del neocolonialismo de los Estados Unidos, pero la economía ha dependido desde la revolución o desde
el embargo de los Estados Unidos, que ha tomado diferentes formas, en la necesidad del apoyo de otros países. Y cuando se derrumbó la Unión Soviética, lo ha pasado muy mal Cuba, económicamente muy mal, y la ayuda de Chávez, de Venezuela, de los créditos de China y de otros países, esto no ha sido suficiente para mantener a flote justo a Cuba, pero Cuba sufre, la economía cubana sobre todo, sufre de muchos problemas, falta de medicinas, falta de comida, problemas de piezas de recambio para el transporte público, por ejemplo, ¿no? Esto es un gran problema y el Estado cubano tiene que recurrir cada vez delante de los problemas, los agravios de los cubanos, a una cosa que ya es muy vieja, que ya no moviliza tanto, que es el tío Sam, ¿no? el tirano del norte, el coloso del norte, que nos asedia. Bien, hay que, ¿no?, para mantener esa solidaridad entre los cubanos, esa solidaridad con el Estado, no es suficiente este llamamiento continuo, ¿no? Claro, mucho depende de los Estados Unidos. El interés de los Estados Unidos es levantar el embargo, porque se produciría, ¿no?, posiblemente, con esto, muchas voces críticas, ¿no?, dentro de Cuba. Se aprovecharía, o sea, que si los Estados Unidos quieren la liberalización de Cuba, pues hay que levantar el embargo y empezar el diálogo. ¿Tú crees que las igualdades, por ejemplo, porque la revolución tuvo un discurso muy importante sobre la igualdad de diferentes grupos sociales, eso se ha mantenido en los últimos años con, digamos, las últimas políticas económicas que ha habido? ¿Crees que esa igualdad sigue manteniéndose o se está perdiendo? Hay desigualdades, o sea, en cuestión de derechos, las igualdades siguen como derechos de todos, ¿no? Y en la educación, en la asistencia sanitaria, sigue, no solo derecho, sino práctica. Pero en cuestión, en términos de salario, nivel de vida, esto hay desigualdades. Las desigualdades son resultado de la estructura de la economía. Los que están en contacto, por ejemplo, con el turismo, ganan mucho más que los otros. Hay camareros que ganan más que médicos, ¿no? Y no solo esto, sino los que benefician de la ayuda de las familias exiliadas, esos sí que tienen mayores posibilidades en Cuba. Entonces se está creando, digamos, unas desigualdades que pueden crear nuevos agravios o que están creando agravios actuales. ¿Cómo podrías comentar, o me gustaría saber tu opinión sobre el tema de la represión política, la censura durante el régimen y fundamentalmente en los últimos años, donde ha habido detenciones de opositores políticos, donde ha habido también hace muy poquito la detención de una joven que tenía un blog que era crítico hacia el régimen? ¿Cómo podrías comentar ese aspecto que es, bueno, una de las características también de Cuba, ¿no? Bueno, la censura y la represión ha existido desde los inicios de la revolución. Y es que el Estado, la élite política, no ha tolerado la crítica que no venía fuera del partido. O sea, dentro del partido ha habido bastante crítica, sobre todo desde que Raúl asumiera las riendas del poder. No lo ha tolerado porque se subordinaba los derechos democráticos a lo que ellos veían como las necesidades de la defensa, de la seguridad y del desarrollo. Hay que entender, no es para excusar, ni mucho menos, ni para justificar, es la justificación que dan ellos.
que hay que entender que los Estados Unidos ha dedicado y dedica siempre muchísimo dinero a intentar derrocar el régimen. Entonces, para ti, digamos que la explicación que da el régimen es subordinar derechos políticos, derechos civiles, para tener un país más seguro y además donde los derechos sociales son más amplios. ¿Esa es un poco la justificación? Sí, yo creo que se puede. Y claro, dentro de Cuba seguramente hay muchos informadores, espías. Yo no sé, yo no podría decirlo ahora, pero en el pasado sí ha existido muchas iniciativas de conectar con la oposición cubana, de favorecer con dinero iniciativas contrarrevolucionarias, etcétera, etcétera, etcétera. Pero desde luego hay muchos presos de conciencia, presos políticos, que viven en condiciones muy difíciles en las cárceles. Es muy difícil criticar el régimen censura mucha cosa, es muy difícil el acceso al Internet por muchos cubanos, y desde luego esto está creando muchos agravios. Raúl lleva en estos momentos las riendas del poder. ¿Cómo crees, aunque bueno, Castro está todavía aquí, cómo crees que Cuba en unos años va a recordar a Castro? ¿Cuál será, digamos, si miran hacia atrás, dirán, bueno, ¿qué van a decir de él? Bueno, Castro será siempre un punto de referencia y dudo que cualquier reforma que se haga en el futuro pues no tenga una referencia a Castro, no que Castro estaría de acuerdo o algo así. O sea que Castro hasta cierto punto mueve los hilos todavía. Yo creo que moverá los hilos desde la tumba también, hasta cierto punto. El problema es que ¿dónde va la revolución cubana? Y esto es una gran pregunta. No va en el mismo camino que los chinos, ni el Doi Moi de Vietnam. Lo va haciendo, si hay reforma, lo va haciendo de forma muy lenta, para muchos de forma demasiado lenta. Desde luego hay mucho debate en el seno del Estado, entre los del partido, entre los del ejército. El sector militar domina mucho Cuba, domina la economía cubana, por ejemplo. Y ahí puede haber sectores reacios a los cambios. Es difícil saber porque el debate interno no está accesible para los observadores. Es un debate interno Es un y cerrado. debate interno, cerrado. De vez en cuando uno pues, se encuentra echado de la cúpula del poder y no se sabe exactamente por qué, porque es el diálogo que ha tenido, el debate que ha tenido, no ha salido a la superficie. Ese es uno de los problemas, escribir sobre la Revolución Cubana. Y bueno, yo creo que ya con mi última pregunta será, ¿cuál es tu opinión personal después de haber invertido, me imagino, bastante tiempo leyendo sobre Castro, haberle escuchado, visto? ¿Cuál es tu opinión personal sobre el personaje? Bueno, yo creo que ha sido un personaje muy importante a nivel mundial. Siempre desde el mundo occidental no entendemos la medida en que ha sido visto por gente en países subdesarrollados o en vías de desarrollo como un icono de la lucha ante el neocolonialismo, ante el imperialismo. Yo creo que sobrevivirá o tendría esa reputación muy, muy grande. Otros tendrían una visión más crítica de su incapacidad por realizar el objetivo principal de la revolución y por el Estado que creó,
por anclarse un poco en esquemas que ya no funcionan muy bien en un mundo globalizado. Esto no significa necesariamente el abrazar al modelo único, unipolar, existente del capitalismo liberal, pero al menos intentar insertarse de forma para sobrevivir en ese nuevo mundo. Y la iniciativa de ALBA, Alternativa Bolivariana para las Américas, es una coalición, por decirlo de una forma, bastante frágil y realmente de poco peso internacional. O sea que por dónde puede ir la revolución es una pregunta, es una cuestión muy, muy difícil de saber.